Bienvenidos una vez más al Café 15. Y si bien suena raro decirlo así para quienes acostumbran a ver este canal, este video es la segunda de 3 partes del repaso que vengo haciendo de la Segunda Guerra Mundial. Si no viste la parte anterior, te voy a estar dejando el enlace acá abajo. En la entrega pasada analizamos los antecedentes de la guerra, el contexto en el cual se desarrolló, el inicio de la guerra en Europa, el frente occidental de 1940, el del Mediterráneo del 40 al 43, el del África subsahariana del mismo periodo y, por último, el frente oriental del 41 al 42. Mi nombre es Juan Felipe y esto es Café Kioto. Como ya adelanté en el frente oriental, la URSS no quería pelear en 2 frentes a la vez. Adolf Hitler había ocultado sus planes de invadir a los soviéticos, cosa que le saldría tremendamente mal, ya que Stalin no debería preocuparse más con sus problemas con Japón, ya que poco tiempo atrás habían firmado un tratado de paz. Hirohito ya no tenía que preocuparse por la amenaza soviética, así que podría concentrarse por completo en la inminente guerra en Asia y el Pacífico. En el verano de 1941, los Estados Unidos, el Reino Unido y los Países Bajos comenzaron un oportuno embargo de petróleo contra los japoneses, limitando así, en teoría, su capacidad de librar una guerra tanto terrestre como aérea. Sin embargo, las fuerzas japonesas continuaron avanzando hacia el interior de China. Como si un nene chiquito se tratase, Japón se cansó de pedirle a los norteamericanos que le levanten el embargo petrolero, así podía llevar adelante sus operaciones en China. Y paradójicamente la única condición que pidieron los americanos es que detenga sus operaciones en China para poder venderle combustible. Así que Hirohito se tuvo que poner a pensar. La primera idea, bastante inmadura por cierto, fue declararle la guerra a los Estados Unidos, que hasta entonces se encontraba fuera del conflicto, o por lo menos de forma directa. Pero el primer ministro le dijo al emperador que estaba completamente demente para hacer esto, a lo que Hirohito le contestó que te recontra, y al primer ministro no le quedó otra que renunciar. El emperador designó a un títere para el cargo y para el 1 de diciembre de 1941 le comunicaría a todos los altos mandos del Japón la decisión final. El 7 de diciembre, Japón no solamente atacaría Pearl Harbor, sino que llevaría adelante un ataque simultáneo en Tailandia, Malasia y Hong Kong. Pero lo más relevante sería el ataque al puerto, ya que destruirían toda la flota de aviones de la isla hawaiana. Además, lograrían hundir 3 acorazados y dejarían al borde del retiro a otros 6. Pero lamentablemente para ellos, los 4 portaaviones, que eran el objetivo principal del ataque, habían salido a dar una vuelta. El ataque terminaría de unir todas las opiniones sobre la guerra en forma de una demanda de venganza contra los nipones. Al día siguiente, el 8 de diciembre de 1941, Estados Unidos le declararía la guerra a Japón, entrando así de una vez por todas a la Segunda Guerra Mundial. El mismo día, Japón invadiría Filipinas y tanto fuerzas nacionales como estadounidenses serían incapaces de contener el ataque. Para abril de 1942, ambos pelotones se rendirían ante el poderío japonés. Increíblemente, estas fuerzas de resistencia estaban siendo comandadas por el condecorado general estadounidense Douglas MacArthur, quien luego de la rendición y posterior retirada, juraría volveré. Japón no se andaba con boludeces, así que 2 días después de la ocupación filipina, el 10 de diciembre de 1941, bombardearían 2 importantes barcos de guerra británicos. Winston Churchill admitiría que nunca en su vida había recibido un golpe tan directo como su primer contacto bélico con la nación del sol naciente. Un día después, el 11, Adolf Hitler le declararía la guerra a los Estados Unidos, pero no porque el pacto tripartito del eje lo obligara, sino porque simplemente quería. El problema fue que los japoneses tendrían que haberlo ayudado en el frente soviético, a lo que ellos le contestaron: "Nandato, Hitler-san, omae wa mou shinderu". Y lo único que logró fue que los estadounidenses se unieran entre las líneas europeas. Después de declaración de guerra por aquí y declaración de guerra por allá, las fuerzas aliadas nacerían definitivamente mediante la Declaración de las Naciones Unidas, el 1 de enero de 1942. A principios de mayo, los japoneses empezaron a realizar la Operación Mo, un plan para conquistar Port Moresby, en Nueva Guinea. El primer paso fue abortado por las marinas de los Estados Unidos y de Australia en la batalla del Mar de Coral. Esta fue la primera batalla que se luchó entre portaaviones y además también la primera batalla donde las flotas enemigas se vieron directamente entre ellas.
Estados Unidos y Japón perderían un portaaviones y medio cada uno. La batalla fue una victoria táctica para los japoneses, ya que rompieron más de lo que le rompieron a ellos, pero fue una victoria estratégica estadounidense, ya que el ataque japonés sobre Port Moresby fue rechazado. Para mediados de 1942, Japón había conseguido prácticamente todos sus objetivos de conquista en el Océano Pacífico. Su flota había permanecido intacta y prácticamente casi ninguna nación en solitario había podido hacerle frente. Paradójicamente, lo único que separaba a los aliados de la derrota era el puerto de Pearl Harbor. Los japoneses tenían bien claro esto y una inminente batalla entre portaaviones se veía venir a la distancia. Para esto llevarían parte de su flota hasta las islas Midway, cerca de Hawái. Para suerte de los americanos lograrían divisarlos a tiempo, con lo que responderían con una andanada de bombardeos. 4-1 sería el resultado en cuanto a hundimientos y ganarían los estadounidenses. Y esto sería un puntapié inicial de lo que vendría a continuación en las batallas del Pacífico. A partir de este momento, Japón empezaría a coleccionar derrotas. Tuvimos batallas como la de las islas de Savo, la batalla de Cabo Esperanza, la batalla naval de Guadalcanal y por último la batalla de Tazafaronga. Las fuerzas de Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia y las islas del Pacífico empezaron una larga campaña para recuperar las partes ocupadas de las Islas Salomón en Nueva Guinea y las Indias Orientales holandesas, sufriendo algunas de las resistencias más duras de toda la guerra. El resto de las Islas Salomón fueron recuperadas en 1943. La Batalla del Atlántico sería el nombre por el cual conoceríamos una serie de conflictos que se extendieron desde las costas de Noruega hasta la cuenca del mismísimo Río de la Plata en Buenos Aires. Y para entender este conflicto solamente tenemos que comprender una cosa: los alemanes sabían manejar submarinos. Y mirá si serían buenos que anterior a este periodo tenían el absoluto control de todo el océano Atlántico. No había un buque mercante estadounidense o británico que pueda llegar a escapar de ellos. Incluso llegarían a irritar a Stalin, obligándolo a recibir sus suministros por las costas de Noruega, que encima eran difíciles de navegar y estaban bajo control de la Alemania nazi. Y acá es donde viene la parte más enigmática de todas. El 9 de mayo de 1942, el HMS Bulldog capturaría un submarino alemán y dentro de él encontraría una máquina Enigma completa e intacta. ¿Y qué carajo es la máquina Enigma? Bueno, básicamente el aparato con lo que los submarinos alemanes codificaban absolutamente todos sus mensajes. A partir de este momento, los aliados disfrutaron de una ventaja asombrosa. Pudieron interceptar y comprender algunas de las comunicaciones por radio de los germanos, dirigiendo sus navíos a posiciones muchísimo más estratégicas. En diciembre de 1943 tuvo lugar la última batalla importante entre la Marina Real Británica y la Armada Alemana. En la batalla de Cabo Norte, el último crucero de batalla alemán, el Scharnhorst, fundido por el HMS Duke of York, el HMS Belfast y otros destructores. Y antes que nada me gustaría resaltar un detalle. De igual manera que lograrían remontar con Japón, Estados Unidos demostraría su gran poderío industrial, ya que básicamente lograrían construir un barco mucho más rápido de lo que los alemanes lograrían hundírselos. Esto generó un desarrollo militar impresionante y más que nada a aquellas tecnologías antisubmarinas. Volvemos al frente oriental. En el episodio anterior, Hitler fracasaría en su intento por conquistar Moscú, y por este motivo Stalin se sintió motivado para llevar adelante una contraofensiva. El principal problema fue que Joseph creyó que había ganado por su propio mérito y no por el clima, el verdadero MVP de toda la batalla. Así que a medida que las tropas soviéticas avanzaban, más vergüenza pasaban. Incluso llegarían a encerrar a un pelotón alemán durante 10 meses. Y que la solución de Adolf para este tema fue y seguirá siendo curiosísima. Hitler le tiraría provisiones desde un avión como si estuvieran jugando al Fortnite. Mejor tarde que nunca, Hitler se daría cuenta de que no contaba con las unidades necesarias como para hacer un ataque en simultáneo a lo largo de todo el frente oriental. Así que luego de un par de horas sentado en el baño, se le ocurrió de que si se apoderaba de las plataformas petrolíferas y las tierras fértiles de Rusia, lograría tener los recursos necesarios para llevar adelante su ofensiva, y de paso desabastecería al Ejército Rojo. Así que puso en marcha ese plan bajo el nombre de Operación Azul. Los objetivos de esta serían la destrucción del frente sur del Ejército Rojo, la consolidación del control en Ucrania y la captura de los campos petrolíferos del Cáucaso. Los alemanes reforzaron al Grupo de Ejército Sur, transfiriendo divisiones de otros sectores y obteniendo divisiones de los aliados del eje. A final de junio, Hitler tenía 74 divisiones listas para la ofensiva, aunque solo 54 de ellas eran alemanas.
Adolfito esperaría que la Unión Soviética mandara infantería y tanques al rolete como había hecho hasta ahora. Pero no fue así, ya que Stalin estaba convencido de que tarde o temprano intentaría nuevamente capturar Moscú. Así que solamente tuvieron que enfrentarse con el 10% de las tropas. El 28 de junio de 1942 comenzó la Operación Azul, y todos los frentes soviéticos retrocederían en lugar de luchar, por lo menos hasta alcanzar el río Voronezh. Acá es donde los alemanes pisarían el palito y quedarían envueltos en una batalla para capturar la ciudad. De esta manera, y por primera vez en la guerra, los soviéticos no estaban luchando para aguantar sin esperanzas posiciones expuestas, sino para permitir una retirada organizada. Cuando los alemanes vencieron, solamente encontraron rezagados y guardias de cobertura. Hitler, imagínate, estaba recaliente con los retrasos y para esto organizó dos ejércitos más chicos, el A y el B. El A se encargaría de avanzar sobre las plataformas petrolíferas del Cáucaso y el B iría directamente a capturar Stalingrado. Luego de algunos enfrentamientos, las tropas alemanas llegarían a Stalingrado, comenzando con un bombardeo que terminaría con la vida de 40.000 personas y dejando la ciudad en ruinas. El sexto ejército avanzaría desde el norte y el cuarto desde el sur. Los soviéticos, que en este momento ya se habían dado cuenta de que el plan alemán era apoderarse de los campos petrolíferos, empezaron a enviar un gran número de tropas desde el sector de Moscú para reforzar sus tropas en el sur. Los alemanes empezarían a acorralar a los rusos y estos no dejarían de dar pelea. El combate callejero era salvaje y feroz, pero el agotamiento empezó a decir presente en los cuerpos de los soldados de ambos bandos. Una de las batallas más sangrientas de la Segunda Guerra Mundial había empezado. El sexto ejército no estaba preparado para luchar en ambientes urbanos, así que el general Friedrich Paulus pidió retirarse para poder reorganizar las tropas. Pero Hitler estaba obsesionado con la toma de Stalingrado, así que esta petición fue respondida con una negativa. Desesperados, el general gastaría sus últimos recursos en un ataque a principios de noviembre, ya que hasta ese momento habían capturado el 90% de la ciudad. Pero los rusos demostraron que los alemanes eran solo una fuerza de empuje, ya que con la misma táctica lograrían abrirse paso entre las debilitadas tropas del eje. Nuevamente el general Paulus solicitaría romper el cerco, lo cual una vez más fue rechazado por Adolf Hitler, pero esta vez les prometería abastecerlos mediante airdrops, lo cual no pudo estar más lejos de la realidad, ya que solamente llegarían una décima parte de los recursos prometidos. ¿Se acuerdan del ejército A encargado de capturar y retener las instalaciones petrolíferas? Bueno, fracasaron ya que los rusos las destruyeron, y les tomaría un año entero repararlas para volverlas a poner en actividad. Había llegado nuevamente el invierno y, con las tropas del ejército B rodeando Stalingrado, el grupo del ejército A empezó a replegarse. En diciembre, el mariscal de campo Erich von Manstein formó rápidamente una fuerza de socorro alemana compuesta con unidades del grupo del ejército A para liberar al aislado sexto ejército. Pero apenas pudieron avanzar unos 50 kilómetros antes de ser forzados a retroceder por los soviéticos. Para final del año, el sexto ejército estaba en una situación totalmente desesperada. Poco antes de rendirse, Friedrich Paulus fue ascendido a mariscal de campo. ¿Una manera del nazismo para reconocer su trayectoria? Para nada, Hitler le ordenó que se suicide, ya que ningún mariscal de campo alemán se había rendido jamás, o por lo menos fue tomado como prisionero. De los 300.000 hombres del sexto ejército, solo sobrevivieron 91.000, incluyendo 22 generales, pero solo unos 5.000 hombres podrían volver a Alemania después de la guerra. Esta llegó a ser la batalla más grande y más costosa en vidas humanas de la historia. En ambos lados murieron o fueron heridos alrededor de 2 millones de personas, incluyendo civiles, siendo las bajas del eje de aproximadamente 850.000. Contra la creencia de muchos, la Europa occidental vería muy poca actividad bélica durante el periodo de 1940 a junio de 1944. La entrada de los Estados Unidos al conflicto pondría la guerra aérea definitivamente del lado de los aliados, permitiéndole hacer cosas como bombardear a plena luz del día, pero lamentablemente expondría muchísimo más a los bombarderos que los bombardeos nocturnos. Winston Churchill ordenó a la Royal Air Force que se desplieguen los ataques del terror. Estos fueron bombardeos incendiarios sobre todas las ciudades alemanas posibles. El pueblo alemán había empezado a perder sus hogares. Para 1944, todas las grandes ciudades alemanas se encontraban totalmente en ruinas. La rendición del eje en Túnez el 13 de mayo de 1943 dejaría un saldo de 250.000 prisioneros. La guerra africana resultó un desastre absoluto.
para los italianos, lo cual permitió que para cuando los aliados se propusieran invadir Sicilia, no les llevara mucho más de un mes. Los aliados efectivamente invadieron la Italia continental el 3 de septiembre de 1943 y 5 días después Benito Mussolini se rendiría. Este sería capturado pero posteriormente rescatado por un grupo de paracaidistas alemanes. Con el apoyo de Adolf Hitler, el duce crearía un gobierno títere llamado la República Social Italiana. Para este momento ya se estaban gestando en Italia grupos de resistencia a Mussolini, conocidos como la Resistencia Italiana. Alemania tomaría el control de la península itálica y posteriormente establecerían lo que hoy conocemos como línea de Gusta. En un principio los aliados fueron incapaces de romper esta línea, pero luego de un año de la rendición de Italia y posterior ocupación alemana, los aliados lograrían romper la línea de Gusta. El 4 de junio de 1944, Roma sería liberada de una vez por todas. Antes que lo digas, no es un error de edición, seguimos con el frente oriental, pero esta vez en su fase final. Nuevamente Stalin se confiaría de su victoria sobre el sexto ejército alemán y lanzaría 8 ofensivas durante el invierno. Estos ataques fueron exitosos al principio, hasta que nuevamente los alemanes lograrían contenerlos y encima sacarles ventaja por sobre la debilitada condición del ejército rojo. Gracias a uno de estos contraataques lograrían capturar la ciudad de Járkov. Lo que Hitler no sabría fue que esta sería su última victoria estratégica de su Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Las lluvias de primavera trazarían los planes hasta el verano y fue así que el 4 de julio las Wehrmacht reunirían el poder de fuego más grande de toda la Segunda Guerra Mundial y posteriormente iniciarían una ofensiva contra la Unión Soviética. Los soviéticos fueron rápidos en defender, pero principalmente el problema fue la falta de reserva de los alemanes, a lo que poco tiempo después de comenzar la batalla de Kursk, las unidades empezarían a flaquear. Habiendo agotado sus fuerzas acorazadas, las tropas de Hitler se verían obligadas a retomar sus posiciones de partida. Así fue como los soviéticos recuperarían Járkov luego de la victoria en Kursk, y como si de un trauma de la infancia se tratase, Hitler se retiraría hasta la línea de Dnieper, debido a las amenazas de lluvias otoñales. El ejército rojo por primera vez empezó a tener un empuje considerable sobre las Wehrmacht alemanas, llegando así hasta Rumania, posteriormente Hungría, Finlandia y por último Bielorrusia. Y acá es donde supuestamente los alemanes se habían preparado para esta ofensiva, pero terminarían teniendo la derrota más grande de toda su historia a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, teniendo 800.000 bajas alrededor de Varsovia el 31 de julio de 1944. Acá es donde viene otro capítulo de la novela de Somos polacos y estamos abandonados a nuestra suerte, donde 40.000 prisioneros de guerra polacos justamente creían que vendrían a rescatarlos, así que no tuvieron mejor idea que rebelarse y tomar el control de la ciudad. Sin embargo, los soviéticos no pondrían un solo dedo dentro de las fronteras, y la única ayuda que supieron darles fue un poco de fuego de artillería. En un plazo menor a un mes, la URSS había logrado limpiar en su totalidad a Ucrania de la presencia alemana. Luego golpearían Rumania con una victoria aplastante. Posteriormente, Bulgaria se rendiría ante el poder de Stalin y luego irían a invadir Hungría. Pero hasta acá llegaron. Los alemanes aguantaron hasta el 13 de febrero de 1945 y el asedio se convirtió en uno de los más sangrientos de la guerra. Mientras tanto, el primero, segundo y tercer frente del Báltico del Ejército Rojo entablaron un combate con los restos del grupo del Ejército Centro y el grupo del Ejército Norte para capturar la región báltica de manos alemanas en octubre de 1944. El resultado de la consiguiente serie de batallas fue la pérdida permanente del contacto entre los grupos del Ejército Norte y el Ejército Centro, donde los ejércitos alemanes 16avo y 18avo fueron atrapados, con un total de unos 250.000 hombres, y ahí permanecerían hasta el final de la guerra. Hasta acá llegó mi amor, o por lo menos esta segunda parte de este resumen de la Segunda Guerra Mundial frente por frente. Les recuerdo que la semana que viene, el viernes, se va a estar subiendo la tercera y última parte de este video. Así que espero que les esté gustando de la misma manera que yo estoy disfrutando hacerlo para ustedes. Mi nombre es Juan Felipe Salguero y cuento con sus comentarios, su like, y si me hacen el favorazo de recomendar esto en sus redes sociales, se los agradecería infinitamente. Y bueno, esto es Café Kioto.